Legislativa, Virgilio Saquicela. Don Javier Segarra, ¿qué le parece si usted arranca? Gracias, Alberto, y buenos días al vicepresidente de la Asamblea. No sé si nos copia bien, vicepresidente. Buen día. Vicepresidente, a ver, ahí nos está escuchando. Ahí estamos muy bien. Buen día. Ahí nos escucha bien. A ver, Javier. ¿Cómo le va? Bienvenido y gracias por estar con nosotros en la plataforma de I99. La pregunta de cajón, el tema de Pandora Papers. El informe final es un exhorto al presidente de la República para que acuda a la Asamblea a informar sobre este tema. ¿Era lo lógico, lo adecuado? A ver, en esencia, en el fondo del asunto, lo que no pasó es el fantasma del artículo 130, número 2 de la Constitución, que posibilitaba un juicio político, es decir, una muerte cruzada desde la Asamblea hacia el Ejecutivo, que fue una de las mociones que se esgrimieron el día de ayer y que no tuvo el apoyo necesario. Luego vino una moción por parte del ponente de la comisión, el presidente de la misma, Fernando Cabascango, de que se disponga que el presidente comparezca a la Asamblea a rendir un informe al respecto, que tampoco prosperó, y luego se acomodó una moción a un exhorto, que queda en ello, en exhorto, ¿no?, a discreción del presidente de la República de comparecer o no. Según tengo entendido, en un medio de comunicación en la mañana de hoy, el presidente habría referido que no comparecerá, sino enviará alguna carta acompañando un informe de la Contraloría, una resolución respecto del tema y excusándose de comparecer. Es decir, ha quedado en ello, en un exhorto, si bien se dispone también que se pase la documentación a la Contraloría y a la Fiscalía. En el caso de la Contraloría, ya ha emitido un criterio, ha emitido una resolución que entiendo se ratificará en la misma, y en el caso de la Fiscalía tendrá que seguir las investigaciones. Hay una denuncia en curso que tendrá que ser aclarada por el bienestar del país, la tranquilidad de los ecuatorianos en el momento oportuno. Sin embargo, el informe de mayoría de los Pandora Papers no correspondía al tema de la muerte cruzada ni a la destitución del presidente de la República, porque jamás hubieron indicios menos pruebas que vinculen al presidente a la época de la inscripción de la candidatura con tener bienes en paraísos fiscales. Sí, porque si uno lee textualmente lo que dice el numeral 2 del artículo 130 de la Constitución, establece por grave crisis política y conmoción interna. Tampoco así, pues, vicepresidente de la Asamblea, ¿verdad? Sí, lo que pretendía la asambleísta Cabeza a través de su moción es de que nosotros declaremos el día de ayer de que hay una grave crisis interna en el país, una conmoción social, lo cual no se ha configurado ni a la época que resolvió el Pleno de la Asamblea en el remitir a la Comisión de Garantías Constitucionales, ni a la época del informe de la Comisión. No se ha configurado ese hecho. Podríamos asimilar hechos de esa naturaleza al 30S, a octubre del año 2019, cuando incluso se tenía que utilizar la fuerza pública, en este caso, por el caso puntual, valga la redundancia, de los Pandora Papers, es decir, por la relación supuesta del presidente para con los paraísos fiscales. No se ha dado, no se ha configurado esa crisis interna. Mal podía aplicarse ni el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que lo hizo el Pleno, ni tampoco el artículo 130, número 2 de la Carta Fundamental. Con el informe de Contraloría se viene abajo cualquier argumento jurídico que estaban analizando dentro de la Asamblea con posibilidad para un juicio político, ¿no? Sí, la resolución de ayer, en el sentido de que no se aprobó esa moción, y más del informe de Contraloría, que es decidor en cuanto a establecer que no se ha encontrado ninguna vinculación a la época de la inscripción de candidatura ni a la época en la que asumió la presidencia de la República del primer mandatario, determina esa situación. Y es el órgano que tenía que resolverlo, porque el artículo 9 de la ley de los denominados paraísos fiscales ordena que es la Contraloría la que tiene que hacer esa investigación en un plazo de más o menos 60 días, y es la que tiene que resolver o el archivo, porque no ha encontrado ninguna prueba, o la destitución del funcionario. En este caso, si hubiese resuelto eso, tendría que pasar a la Corte Constitucional para que revise el procedimiento, si ha cumplido con la normativa legal, y de allí a la Asamblea Nacional para que se pueda debatir la destitución o no del presidente. Gracias. De mi parte, vicepresidente de la Asamblea, Ramiro Cepeda, continúa con la entrevista. Señor vicepresidente,
Bueno, solucionado estos temas, tanto de la ley que pasó por el Ministerio de la Ley, cuanto el tema de los Pandora Papers, en la agenda de la Asamblea Nacional antes de su entrada en vacancia por el tema de fin de año, hay el tema de la ley de educación que presentó el presidente de la República, hay juicios políticos en camino. ¿Cómo va esa agenda legislativa? Bueno, en la tarde de hoy, a partir de las 14 horas, tendremos el juicio político del superintendente de compañías, en base del informe de la Comisión de Fiscalización. Va a resolverse de pleno. Entiendo que hasta horas de la noche tendremos que votar sobre esa temática. Vamos a ver cómo va el debate, cómo van las ponencias, cómo va la defensa que tiene derecho el superintendente, que la ejercerá el día de hoy y se resolverá ese tema. Hay otras temáticas que alcanzaremos a resolverlas en estos días previo al 15 de diciembre, en donde se acoge la función legislativa a la vacancia respectiva, y volveremos del 3 de enero. Obviamente que la agenda que se pactó, que se acordó al inicio del mes de junio, todavía no se la ha cumplido en gran parte, y aspiremos de que el próximo año busquemos consolidar estos temas que son álgidos, que las comisiones puedan emitir los informes respectivos para primer y segundo debate, y podamos ir conciliando las leyes en los distintos aspectos. La ley de educación superior, que fue propuesta del Ejecutivo, está con otros 9 proyectos de ex legisladores y legisladores actuales de la Comisión de Educación. Han pasado ya los 90 días y todavía no existe un informe. Igual la ley de tema de comunicación, que tampoco, entiendo que esa ley ya está 4 meses y no pasa. Hay que buscar alternativas desde la presidencia de la Asamblea para presionar, si cabe el término, a que se evacúen los temas de las comisiones y pueda llegar al pleno de la Asamblea para poder tramitar las mismas. Vendrá posiblemente la ley laboral o el tema del trabajo que anunció el Ejecutivo, que enviará luego de la de la reforma tributaria que pasó lastimosamente por el Ministerio de la Ley, y el trabajo es álgido. Aspiremos de que podamos empezar a llegar a acuerdos previos, incluso entre los bloques de la Asamblea Nacional, que no posibiliten situaciones como el Ministerio de la Ley en el caso de la ley tributaria. Los acuerdos no pueden estar dándose a último momento, en el instante en el cual ya hay que votar, recién se están esbozando las mociones, no se llega a conciliar. Tienen que actuar de mejor manera los jefes de bloque, actuar con la seriedad debida en bienestar del Ecuador. Así es de que ese es el trabajo que nos corresponde como asambleístas. Ojalá que logremos consolidarlo el próximo año. Vicepresidente, antes de darle paso a Alberto Quintana para que continúe con la entrevista, le hago una pregunta. ¿Se solicitó en algún momento alguna explicación, y después no me acuerdo cuál fue el trámite, en cuanto al expresidente Lenín Moreno, porque él, cuando se ausentó del país, mandó una comunicación? Yo entiendo que no hay disposición constitucional que obligue a retornar al país, pero ¿hubo algún tipo de, como acostumbra el Congreso, exhorto para invitarlo a que regrese al país? Bueno, estamos lastimosamente llenos de exhortos que no dan ningún resultado. Queda en eso, en simples declaraciones, y eso también tiene que cambiar en la Asamblea. Tenemos que resolver los temas a través de leyes de fiscalización. En el caso del expresidente Moreno se dio justamente una resolución de parte de la Asamblea requiriendo que regrese al país. Siendo pragmáticos, es una cuestión imposible que de manera voluntaria regrese el expresidente. No se va a dar ese hecho. No existe una situación coercitiva como para poder obligarle a la comparecencia del expresidente de la Asamblea Nacional. Es imposible. Como usted dice, quedaría en un simple exhorto, salvo que ya exista algún trámite de orden legal en donde pueda existir alguna responsabilidad que se le impute al expresidente, y a través de los órganos institucionales respectivos, como para que pueda operar el retorno del exmandatario. Lastimosamente desde la Asamblea no existe esa normativa legal que debería
debería existir, deberíamos trabajar en el tema a objeto de que quienes tienen responsabilidad de haber manejado la cosa pública puedan rendir cuentas al Estado a través de la Asamblea Nacional. Alberto Quintana, y después integrará también la conversación el abogado Eduardo Mendoza. Señor vicepresidente, un temita, ya mencionaba usted, ¿no? El tema de la ley de educación superior. Hace un momento que hablábamos con el secretario de esa área, de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Alejandro Rivadeneira, precisamente mostraba su preocupación. ¿Qué falta para el análisis y el debate de esta ley? A ver, está en la comisión respectiva de tema de relaciones internacionales esta ley, pero lastimosamente está durmiendo el sueño de los justos, si caben los términos. No se ha evacuado absolutamente nada, no conozco que no se ha discutido siquiera, y no está en el informe. El informe tenía 90 días, está incumpliendo la comisión. Entiendo que han pasado ya más de 4 meses, y esto es una cuestión que hay que llamar la atención, que ya se lo hizo desde el Consejo de Administración de la Legislatura, pero vamos a insistir, porque son temas que tienen que ser evacuados, que tienen que ser resueltos en cuanto a esa ley de comunicación, en cuanto a la ley de educación superior, que también está en la Comisión de Educación, como decía, con otros 9 proyectos presentados por legisladores. Se ha recibido, en mi caso, a los docentes universitarios, a los estudiantes universitarios, a los trabajadores universitarios, hemos recibido sus ponencias, hemos requerido información a las universidades públicas del país, fundamentalmente para que expliquen a veces cómo presupuestos no son agotados en el ejercicio fiscal del año, cómo está el tema de las becas que se otorgan a estudiantes, la vinculación de esas becas, están correctas, no están correctas, se están dando a los que realmente necesitan, o existen algunos otros parámetros tal vez contrarios a la ley. Tenemos ya la documentación a ese respecto. Las empresas públicas que manejan las universidades están cumpliendo o no están cumpliendo la función respectiva, cómo están contratándose a los docentes, cómo están eligiéndose a los decanos de las universidades. Obviamente la ley actual permite que el rector ponga a su criterio a quienes están en estas instancias de decanatos, instituciones por el estilo. Tal vez en la nueva ley habrá que cambiar, volver al tema de elección, que se lo hacía antes otra vez, de elección entre los estudiantes y profesores. Esos temas son los interesantes, claro, y con los que queremos apostar para esta situación. Sí, nos preocupa mucho, se lo deseamos a Alejandro Rivadeneira, que nos preocupa todo esto, porque muchas universidades han sido tomadas como feudos por grupos y justamente están llevando adelante las iniciativas a criterio personal, pero no reforzando lo que tiene que ver con la educación a nivel superior. Estamos conversando con el vicepresidente de la Asamblea Nacional Legislativa, Eduardo Mendoza Paladines, con otras inquietudes para el doctor Virgilio Saquicela. Doctor, qué gusto saludarlo, vicepresidente, con 2 inquietudes breves. El día de ayer en la tarde, en el diálogo de la tarde, se entrevistó aquí en I99 Radio y TV a Ismael Quintana, constitucionalista, y entre las cosas que preguntaron mis compañeros, una de ellas era respecto a una resolución de la Corte Constitucional que tenía que ser tratada en la Asamblea, no me acuerdo si era hasta el 8 o el 18, respecto a la violación por aborto, y que tenía ese término de plazo. ¿Usted sabe a lo que estoy refiriéndome, mi doctor? A ver, casi no escuché, estoy trasladándome a la asamblea en el vehículo. Me tocaba el tema del aborto, me parece. Sí, el aborto por violación. Entiendo que hay un plazo final. Un plazo que creo que es el 18 de este mes, que hay que tratarlo. El día jueves está para primer debate en el orden del día. Sí. De la mañana, si no me equivoco, el tema del aborto por violación. Hay el argumento de que la comisión no emitió un informe, sino pasó directamente. Eso se debatirá el día jueves en primer término, y obviamente volverá nuevamente a la comisión con los insumos, los criterios que den todos los asambleístas para que emitan un informe máximo en 30 días para el segundo debate. Debemos cumplir con la disposición de la Corte Constitucional, que obviamente son imperativas en este caso.
Perfecto. Entonces, ¿usted cree que en ese sentido se van a dar las cosas, los tiempos debidos para que termine y concluya totalmente, doctor? Sí, casi no lo escuché, pero en todo caso está ya para tratamiento y tenemos que ir marcando dentro de la resolución de la Corte Constitucional, porque en base de la legislación nuestra es imperativa, insisto, no podemos salirnos de ese marco, y obviamente, pero tendrá que darse los insumos respectivos para que pueda salir una ley que sea pragmática, que sea aplicable para el Ecuador. Doctor, muchas gracias, muy amable, un abrazo y sigue Alberto Quintana con el final de la entrevista. Agradecerle, doctor, agradecerle por estos minutos, por atendernos, y siempre va a ser muy oportuno hablar de esta temática, sobre todo, no estamos a una semana exactamente, ¿no? El 15 se inicia el proceso de vacancia legislativa y más allá de eso le hemos tomado la palabra a los integrantes de las distintas comisiones que nos han hecho conocer que más allá de esta vacancia van a seguir sesionando y van a seguir pendientes de precisamente poder ir cerrando los procesos que todavía pues están tratando en cada una de las comisiones. Doctor, un fuerte abrazo. Sí, gracias. Dicho sea de paso, por seguir en la Comisión de Garantías Constitucionales tenemos 400 trámites de amnistía que hay que evacuarlos y lo vamos a hacer ojalá en estos días que vienen por delante. Un abrazo y siempre a las órdenes. Muchísimas gracias.